Bien, jóvenes, vamos a continuar con el doctor Mario Aguilar Camacho, después de haber escuchado la conferencia del doctor Jonathan. Voy a leer su semblanza curricular. Bueno, ustedes ya lo conocen, algunos de ustedes ya han sido alumnos del doctor Mario Aguilar. Él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, aquí en México, y por la Universidad de Navarra, España. Es maestro en Derecho Laboral y Seguridad Social, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, cuenta con un postdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas. El doctor Mario también es especialista en Administración de Empresas, Derechos Humanos y Sociales, así como en Políticas Públicas y Finanzas. Es autor y coautor de 9 libros y un centenar de artículos científicos. Es responsable del capítulo de Contabilidad, Auditoría y Fiscal de la Academia de Ciencias Administrativas Acacia. Profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Culturales, Demográficos y Políticos de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, Salvatierra. Muy difícil me han dejado el planteamiento de mis antecesores, entonces voy a tratar de hablarles de inteligencia artificial desde el punto de vista jurídico. Hay una polémica súper interesante que se refiere a la plataforma Grok. ¿La conocen? Entonces vamos a hablar específicamente sobre esta inteligencia artificial generativa y los deepfakes en redes sociales y los riesgos algorítmicos, pero sobre todo de la responsabilidad jurídica en México. Pensamos que es muy fácil jugar con las redes y se puede jugar con las redes, por supuesto que sí. Y se puede ser creativo, por supuesto que sí. Hay muchas cosas interesantísimas. Ahí viene una pregunta, por favor. Si estuvieras pasando por una crisis personal o un momento de confusión, ¿preferirías que tu inteligencia artificial te diera la respuesta más honesta y sin filtros, aunque fuera peligrosa, o que te censurara por tu propio bien? Esa es la pregunta. ¿Qué prefieres de tu inteligencia artificial? Uno, que te deje libre o que te censure. Bueno, pues es el tema que tenemos el día de hoy. Bueno, ¿qué es Grok? Pues todos sabemos qué es Grok, prácticamente. Aquí incluso ustedes saben más que yo. Esto está desarrollado por XAI, está integrado directamente en la red social X. Todos pertenecemos a X, ¿verdad? ¿Alguien que no? El doctor Jonathan, porque él y yo somos los únicos, fíjense que no estamos enfermos, cibernéticamente hablando, contaminados. Bueno, todos hemos visto estas imágenes. Por supuesto que sí las hemos visto. Aquí lo que se trata es precisamente de que Grok, fíjense nada más, es una conexión en tiempo real. Lo que está ocurriendo, lo que están subiendo a la plataforma, tú ya la puedes consultar en este mismo momento. Y esto es impresionante. No lo hacen las otras plataformas, acuérdate. Esta es la ventaja competitiva que tiene Grok con algunas otras plataformas. El riesgo: si la red social se llena de noticias falsas o de teorías de la conspiración, como nos advertía el doctor Jonathan, bueno, pues la inteligencia artificial puede absorber esas noticias, esa información, y nos va a desinformar. Lo vimos precisamente. Somos testigos. Bueno, Grok es lo que se llama, fíjense, para una inteligencia artificial se le llama personalidad rebelde e irreverente. Bueno, Grok fue diseñada para tener un toque de humor, de sarcasmo, y obviamente en la Universidad de Guanajuato somos especialistas en esto. Nos gusta mucho hablar con el doble sentido.
y sobre todo a los de la maestría en ciencia, ¿verdad? Sí, miren, y vean la sonrisa que traen el día de hoy. Vean, se sienten identificados. Bueno, aquí tenemos que en Grok no vienen esos filtros de lo que se llama la conexión política. Porque nos decía el doctor Jonathan que hay plataformas que nos hablan muy bonito, nos dicen, oye, qué padre, oye, estás haciendo una consulta maravillosa, tu pregunta es genial. Obviamente fue diseñada para eso. Ahí tenemos algunas de esas plataformas que nos dicen, que nos dan por nuestro lado, nos dicen que somos inteligentísimos, brillantes, o no es así, doctor Jonathan. El riesgo. Grok, al ser más liberal en sus respuestas, es más fácil que el usuario se convenza de dar información sensible o generar contenido que otras inteligencias lo que harían por seguridad. Entonces, es el juego del quesito para el ratón. ¿Qué le voy a dar a la plataforma? El modelo de libertad de expresión. Elon Musk sostiene precisamente que las otras plataformas están demasiado limitadas por reglas éticas que las hacen mentir, precisamente para no ofender. Y dice Grok, yo busco la verdad máxima. Así nos lo presenta. Bueno, ustedes créanme. Entonces, esta inteligencia debe ser un espejo de la realidad. Dice, aún con toda su toxicidad. Es decir, nos está mostrando, nos dice la plataforma, una realidad más cercana a la verdad. Y que no tengamos, obviamente, precisamente, límites éticos para desconfiar de ella. Bueno, Grok es catalogada como el hijo rebelde de las inteligencias artificiales. Digamos, es muy rápido, pero sarcástico y no le gusta que le pongan reglas, como a muchos de nosotros, sobre todo yo que estoy en la adolescencia. No me gusta que me pongan reglas. Pero resulta, fíjense ustedes, que Grok está demandado precisamente por un paquete de faltas de temas muy sensibles. Primero, esta plataforma permite generar deepfakes, sobre todo de tipo sexual. No sé si lo sabían. Se le acusa de diseñar a Grok precisamente de un modo picante, así le llaman ellos, y que esto permite con mucha facilidad crear imágenes falsas de desnudos de mujeres y menores de edad. Ya los vi ahorita en este momento, están consultando Grok. Bueno, Grok está acusado de faltas de medidas de seguridad. Tiene muchísimas demandas, no varias como señala él, sino muchísimas demandas que alegan que Musk y su plataforma, su empresa, ignoraron las advertencias y nunca pusieron filtros que son necesarios precisamente para evitar lo que se llama el acoso sexual digital. Esta plataforma también ha sido acusada y ha sido demandada precisamente por el copyright. Han utilizado el copyright, el robo de noticias principalmente. Se habla, por ejemplo, en Brasil, varios de los periódicos, eran más importantes de Brasil, dicen que no ha pagado los derechos por usar la información y sobre todo, acuérdate, como está en tiempo real, toma información, toma artículos, toma fotografías y dice, aquí está esto y te lo ofrezco. Entonces, si no tienes los derechos de autor, obviamente estás cometiendo un delito. Bueno, seguimos. Lo que se llama privacidad. Este es el entrenamiento que se le denomina sin permiso. Es el uso de todos tus datos como usuario precisamente de esa red para que los utilice Grok.
Y como no leíste la letra chiquita y nunca lo hacemos, precisamente estamos otorgando nuestro conocimiento, nuestro consentimiento para que se utilicen todos nuestros datos. Entonces, nada más imagínate lo que significa eso. ¿Dónde y cuántas demandas tiene? Bueno, pues les decía que son el número exacto está variando cada día, precisamente porque cada día se suman más víctimas y que tenemos, por ejemplo, en toda la Unión Europea, específicamente vamos a llamarle en Bruselas, donde está sentada, vamos a decir, la capital de lo que se pudiera ser la Unión Europea, hay un expediente que cada día engrosa por violentar precisamente los servicios digitales y se investiga precisamente todo lo que son las deepfakes. Entonces, cotidianamente están aumentando. La demanda enseguida les digo, verán que económicamente es un mundo de solicitudes de daños y de perjuicios que está causando precisamente Grok. En los Estados Unidos, específicamente en California y en Maryland, hay una demanda colectiva presentada sobre todo por los adolescentes que fueron víctimas de deepfakes pornográficos creados con Grok. Y obviamente las cantidades son bastante considerables. Bueno, hay una demanda de consumo, así se le llama, en la ciudad de Baltimore, donde la ciudad precisamente demanda precisamente a Grok por prácticas desleales, utilizando datos y cifras que son confidenciales vamos a llamarle así, del municipio, del condado, específicamente, que Grok lo toma y lo va a conocer sin tener precisamente derecho a utilizar esa información. Otras demandas son, por ejemplo, la que se presenta en los Países Bajos. Nosotros lo conocemos como Holanda, pero recuerden que Holanda es solamente una parte de los Países Bajos, donde un tribunal ya le ordenó a la plataforma detener la generación de desnudos. Y hay una multa ya precisamente. Entonces las multas van aumentando considerablemente. Ahí encontramos que Holanda es una ciudad, es un país donde hay mucha libertad sexual, pero sin embargo están utilizando precisamente las imágenes sin permiso, sin autorización del usuario. Y luego tenemos que en Brasil, retomo esto, hay precisamente demandas por el uso indebido de derechos de autor. Bueno, los riesgos jurídicos de Grok, pues la responsabilidad civil por daños. Y la empresa puede tener en este momento, estamos en etapa litigiosa, todavía no hay resoluciones en los momentos. Y obviamente Elon Musk tiene de los mejores abogados del planeta, y pese a todas las evidencias y pruebas, etcétera, bueno, pues él va a seguir luchando hasta el final. Sabemos que jurídicamente no le va a ser favorable tarde o temprano, pero mientras tanto él sigue ganando en publicidad y aumentando su número de usuarios, nada más dense una idea. Entonces, las víctimas de difamación, de acoso, precisamente generado por esta IA, tienen precisamente ese derecho. Y sobre todo les recuerdo que la plataforma fue diseñada precisamente con esa idea de una libertad excesiva, no tiene prácticamente un límite. Bueno, también por incumplimiento regulatorio, hay multas gigantescas que se le están reclamando. La Unión Europea dice que se puede sancionar hasta con el 6%, fíjense que el detalle es de los ingresos globales de la empresa si se demuestra que no protegieron a los usuarios. Y pues prácticamente estamos hablando de esta situación. 6% para cualquier empresa pues sería precisamente catastrófico. Pero vean los datos. Déjenme continuar. Vamos a ver los datos enseguida. La propiedad intelectual. Hay riesgo de que un juez ordene precisamente, se está demandando que toda esa parte del cerebro de la inteligencia, porque fue entrenada ilegalmente con noticias o con modelos de la competencia. Y obviamente
Elon Musk y su empresa no niegan esto, pero obviamente les digo, van a seguir luchando jurídicamente hasta donde toque. Pero por eso es considerado Grok como un caso histórico a nivel mundial, porque por primera vez se está juzgando no solo lo que la inteligencia artificial hace, sino cómo fue diseñada, y con esa intención les decía de ser rebelde o sin filtro. ¿Cuánto vale en dinero la empresa de Elon Musk? Bueno, pues quienes van a mis clases saben que hacemos un comparativo de las empresas mundiales año con año. Y obviamente Elon Musk siempre está dentro de las 5 más importantes del planeta, de las más caras. Y son trillones de dólares prácticamente lo que vale. Bueno, para mayo de 2026, o sea, estamos para inicios de este año, se dio la megafusión de sus principales activos de Elon Musk. Es decir, no es una sola empresa. No todo el mundo pensamos que es una sola empresa, sino es un ecosistema de compañías. Y todas están interconectadas. El gigante de Space precisamente se fusionó con XR, que es la propietaria de Grok. La valoración total se habla de 1.5 billones de dólares, o sea, es una cantidad impresionante. Bueno, esta fusión busca integrar los satélites de Starlink con la inteligencia artificial de Grok para crear centros de datos espaciales. También la carrera espacial significa muchísimo. Hay gente que dice, ¿para qué salimos al espacio? ¿Para qué vamos a la luna? Etcétera. Bueno, pues es una competencia, también es una guerra muy importante. Bueno, otra de las grandes empresas de Elon Musk es, todo el mundo lo conocemos, es Tesla. Es una empresa pública. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente cotiza en las bolsas de valores. Entonces se habla de que Elon Musk posee entre el 13 y el 20% de las acciones. Y bueno, pues la historia de X, antes Twitter, nos dice que tras ser adquirida por Musk, valía aproximadamente 44 mil millones de dólares. Y obviamente que su valor cayó precisamente, pero se está integrando a ese corporativo, a ese holding, y que se le asignó un valor de aproximadamente 33 mil millones de dólares. Nada más son cantidades impensables. Bueno, el imperio de Musk gestiona alrededor de 2 billones de dólares, pero esto jurídicamente es un gran riesgo, recuerden. ¿Por qué? Porque cuando acaparas tanto dinero en una sola persona, bueno, pues viene lo que se llama la concentración de poder, como él lo tiene precisamente, pero precisamente esto en las demandas hace precisamente que las empresas con valoraciones tan altas se vuelven blancos prioritarios para demandas colectivas y multas regulatorias de gobiernos que buscan poner límite a este poder. El dato: Musk está enfrentando un juicio precisamente por alrededor de 134 mil millones de dólares. Y nosotros decimos, ¡wow! Está impresionante esta cantidad. Pero cuando lo vemos ahí, comparado con el Producto Interno Bruto, bueno, pues decimos con los Estados Unidos, pues no es nada prácticamente. Pero con México, podría comprar en este momento a México nada más imagínense, 1.5 billones. ¿Cuánto vale Elon Musk y su conglomerado? Pues nada más imagínense. El valor entonces del nuevo imperio de Elon Musk está evaluado aproximadamente en 2.7 billones de dólares. Bueno. Los riesgos jurídicos en México. Esto es lo que nos interesa, yo creo que a todos. En México está lo que se llama la famosa Ley Olimpia. ¿Todos la conocen? La Ley Olimpia, o han oído hablar de ella. Esta Ley Olimpia no es una ley aislada, ¿no?
Se le llama ley Olimpia, pero en realidad es un conjunto de reformas normativas a distintas leyes, precisamente que sancionan lo que se llama la violencia digital, que va desde precisamente el Código Penal hasta cuestiones como la propiedad intelectual. Todo esto pasando por otra gama de distintas normas jurídicas que afectan precisamente la aplicación de la inteligencia artificial. Bueno, va principalmente referida al contenido de lo que se llama simulacro, las famosas deepfakes. La ley en México es muy clara, sanciona a quien elabore o difunda imágenes de contenido sexual íntimo, ya sean reales o simuladas. Y esta inteligencia artificial es especialista precisamente en la última parte, las simuladas. Y hay precisamente ya casos en nuestro país donde se están presentando demandas de este tipo. ¿A quién llamarían ustedes culpable o responsable de esta situación? Hay quien dice que es la persona que hace precisamente el contenido. Y hay quienes dicen que es la inteligencia artificial porque no ha puesto límites precisamente para evitar esta situación. Bueno, pues ahí se los dejo, estamos todavía en discusión. Yo demandaría a ambos, yo denunciaría a ambos, civil y penalmente. Civil y penalmente, por daños y perjuicios y obviamente por el delito. Hay quien en Europa está precisamente el debate si una inteligencia artificial puede ser demandada si tiene responsabilidad. Yo se las pondría ahí. Está el debate. Doctor Jonathan, estamos en la época de la posverdad, efectivamente. Estamos en esta situación. Yo jamás podría demandar a una herramienta en la antigüedad. Así definitivamente. Pero en la actualidad existe este debate muy serio y ya hay, por ejemplo, en nuestro país, empresas que han sido denunciadas penalmente y han sido sancionadas. Las empresas, o sea, caramba, espérate, es una persona moral. Bueno, pues es que estamos hablando de situaciones nunca vistas, estamos viendo cuestiones que ya rebasan lo que es la lógica, y el derecho se basa en la lógica precisamente. Entonces, estamos precisamente en esta situación en este momento. Las sanciones, el Código Penal Federal establece penas que van de los 3 a los 6 años de prisión por estos actos. Sí pueden salir libre bajo fianza, porque el término medio aritmético debería ser 5 años. Entonces, sí alcanza a salir libre bajo fianza. Bueno, si tienen algún problema, ya sabes, ahí está el doctor Mario. Bueno, perdón por el comercial. Bueno, riesgos jurídicos, el vacío, decíamos, de la responsabilidad del proveedor, de la inteligencia artificial, de Elon Musk. Entonces, la ley Olimpia castiga a quien difunde o crea la imagen del usuario. México todavía tiene muchas dificultades para castigar a esta empresa. Estoy junto con otros especialistas, precisamente juristas, estamos realizando una reforma a la ley, precisamente, bueno, una iniciativa que en nuestro país se lleve a cabo esa adición, esa reforma legal, donde también la empresa tenga responsabilidad, parte de esa responsabilidad. Y diríamos, no es la empresa, sino sus titulares. Bueno, el riesgo actualmente se discute en el Senado, hay una parte, pero es mínima, les digo. En nuestro país no hay expertos todavía, y lo están viendo todavía en el ámbito jurídico. Vamos como en una especie de retroceso muy significativo. Necesitamos tener juristas de otro nivel. Bueno, en el caso de lo que se llama las imágenes sintéticas, es precisamente las imágenes de los menores. Recuerda, los menores. En México, si tú generas una imagen sexualizada de un menor de edad, aunque sea 100% artificial, se clasifica
precisamente como corrupción de menores o pornografía infantil. Y es un delito. Y se agrava, recuerdo. Vimos hace un momento lo que era el acoso, ahora va un poco más allá y ya no tendrías derecho a salir bajo fianza. Ahí estaría precisamente esta situación. ¿Cuál es el riesgo jurídico? Pues todavía no hay una interpretación. Decimos que nuestro sistema es muy severo en este aspecto, pero pues todavía falta demostrar que esta infraestructura de Elon Musk, precisamente con sus servidores y su parte publicitaria, permitió o fomentó precisamente que se realizaran este tipo de situaciones. Estamos, les digo, en esta etapa. En México hay una Secretaría de las Mujeres que hay que poner a trabajar, no está trabajando. Se los digo en serio, la que era titular, Citlali, yo soy presidente de alguna asociación de defensas de mujeres que me nombraron por lo jurídico, soy asesor de otras y prácticamente, y se los digo así con toda seriedad, no hicieron nada, cero. No hay avances a favor de las mujeres. Me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque hay muchísima violencia en contra de las mujeres, de todos los aspectos. Y no solamente les digo allá afuera, sino también hasta en la propia universidad. Cuando hemos hecho algunos estudios, bueno, pues hemos topado con que sí hay situaciones de violencia. Bueno, ¿esto qué significa? Que esta secretaría hay que ponerla a trabajar, tiene un presupuesto, tiene precisamente una infraestructura y que, bueno, pues lo primero que tiene que hacer es precisamente frenar la creación de imágenes sexualizadas. Si tú quieres poner tu imagen sexualizada, pues ponla, de verdad, pero no de otra persona. Sí me doy a entender. Nunca pregunto eso, sí me doy a entender. Jamás pregunto. No es válido para un profesor hacerlo, pero hoy sí es válido porque vemos la consecuencia. Hay un riesgo de tu reputación. Hay personas que no entienden que con el paso del tiempo sí te puede afectar, quizás no en este momento, pero el día de mañana sabemos, por ejemplo, que se han denegado empleos, incluso, acuérdense, hubo una candidata a ser secretaria de Estado en los Estados Unidos, o sea, imagínate ser prácticamente el segundo de a bordo del gobierno, cuando se presentaron imágenes sexuales de ella, obviamente fue retirada su candidatura. No por ningún delito cometió, pero simple y sencillamente es la parte de tu reputación, de tu prestigio. Sí afecta, recuérdalo, sí afecta. Quizás hoy dices, no, pues no me interesa mucho, pero el día de mañana no sabes. Si no tú, tus hijos o algunas otras personas que dependan de ti. Bueno, esto es un punto de comparación. Les voy a compartir precisamente esta presentación ahí con el doctor Alberto para que ustedes tengan una idea de lo que significa GROK y la consecuencia de violentar algunas de las facilidades, de realizar algunas de las facilidades que nos permite GROK, pero que pueden tener consecuencias de tipo jurídico. Entonces la pregunta, ahí va, pregunta. Si un usuario en México usa GROK para crear una deepfake de una compañera, o compañero, yo también les podría decir, ¿por qué nada más? No, de una compañera, de un compañero. ¿La culpa es del usuario por dar la orden o es de Elon Musk por darle la herramienta sin freno? Ahí está la pregunta. ¿De quién es la responsabilidad? O puede ser la respuesta de ambos. Bueno, pues el derecho trabaja sobre la lógica y hay muchas ideas que ya no son lógicas. Vemos infinidad de situaciones que se permite el matrimonio en algunos países, que ya te puedes casar con tu perro, con tu mascota, que ya puedes casarte con un puente, con una serpiente, etc. Y otra serie de situaciones que están rebasando la lógica en el derecho. Y esto es precisamente muy grave, porque estamos viviendo una etapa que se llama, lo que decía
el doctor Jonathan exactamente la posverdad, pero si vemos filosóficamente, científicamente, pues vamos a decir, la verdad sigue siendo la misma, aunque le cambies de nombre, aunque quieras percibirlo de otra forma, aunque yo esté daltónico o el doctor Jonathan también, ahí está la realidad. Los colores son o no son, punto y aparte, y en el derecho no hay de otra manera. Bueno, esta propuesta de ley nos dice que si vamos a permitir precisamente que la velocidad de la innovación sea excusa para el atropello de nuestros derechos, o seremos nosotros, yo les diría a ustedes, la generación que finalmente le pongan un marco ético a la genialidad sin límites. Bueno, pues ahí está la pregunta, se queda flotando y yo les agradezco mucho su atención. Espero que les haya ilustrado. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo dos preguntas porque he visto que los estudiantes publican fotografías de los profesores y les ponen como haciendo una broma. No es contenido sexual, pero entiendo que puede afectar al profesor, por ejemplo, como si estuviera enojado o durmiendo. ¿Hay alguna normatividad dentro de la universidad? Sí, hay dentro de la universidad y yo diría que va más allá todavía, todavía más allá. Si lo haces sin mi consentimiento, precisamente puedes dañar mi reputación, mi prestigio, y eso es medible en dinero. Todo lo que se llama daño moral es fácil hablar o decir o crear imágenes, pero no sabes precisamente lo que pudiera trascender. Lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo. Recuerdo un caso muy famoso de la esposa del entonces presidente Vicente Fox. Quizá no los conozca usted, pero fue un presidente aquí de México. Usted está muy jovencita todavía, pero fue un presidente de México y su esposa precisamente demandó a una periodista por daño moral. ¿Por qué? Porque la periodista se atrevió a publicar una resolución de la Iglesia Católica donde le permitía precisamente no el divorcio, porque en la Iglesia Católica no existe el divorcio, sino la nulidad de su matrimonio anterior, y ella contrajo nuevas nupcias por la Iglesia Católica con Vicente Fox. Entonces ella demandó a esta periodista y obviamente las autoridades mexicanas emitieron una resolución por daño moral. Entonces, a partir de entonces, bueno, podemos, los profesores y por supuesto los alumnos, todo el mundo, si yo veo que tú me estás creando una falsa imagen, precisamente puedo demandarte y puedo denunciarte. Aquí hay un Consejo de Honor y Justicia donde se puede acudir precisamente y decimos que puede ser en el ámbito universitario, sí, pero también puede trascender al exterior, porque están violentando mis derechos humanos, profesor. Gracias, doctor. Tengo otra pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, nosotros compramos cuchillos para la cocina, cuchillos como herramienta, compramos, decía el doctor en la mañana, un martillo, son herramientas, pero también se pueden utilizar para hacer violencia. Bueno, se ha visto que es el mismo caso, la IA es una herramienta y entonces se le puede utilizar para hacer violencia. Entonces, pensando en esta analogía de una herramienta y pensando en que el derecho se basa en la lógica, entonces nosotros podríamos demandar a los que hacen los cuchillos, los martillos. Es una herramienta. ¿Cómo se está pensando la IA al ser una herramienta que se puede demandar al creador de esa herramienta, no al usuario? Aquí ahí la respuesta es esto, lo que están haciendo en la Unión Europea, precisamente porque no me diste instrucciones, las instrucciones correctas, y por ejemplo está ocurriendo, hay casos, no se los platiqué, por ejemplo de suicidio, hay personas que utilizan a la inteligencia artificial precisamente para hacerle consultas sobre mi situación emocional, y vas profundizando y confundes, crees que es una persona la que te está respondiendo y no,
precisamente es una herramienta, es un instrumento que ya está previamente preparado, vamos a llamarlo así, y a veces les digo que hay en tiempo real, están subiendo la información. Entonces, el instrumento, la herramienta, pues en un momento determinado puede generar un shock precisamente en esa persona, y obviamente pues esta situación puede ser jurídicamente señalado como responsabilidad porque no se le puso un instructivo de manejo y porque no se le puso un límite. Por ejemplo, usted hace un cuchillo, perfecto, muy bien, un cuchillo, usted se dedica a fabricar cuchillos, sí, pero no me dice que el cuchillo de repente tiene un extra que sale por la parte de atrás, y entonces usted está manejando el cuchillo accidentalmente o presiona y salta precisamente una tercera navaja y me causa daño. Y eso es precisamente lo que se le atribuye a esta plataforma, que no pone límites, que deja abiertas todas las posibilidades. Entonces, de ahí que sí pudiese haber esa responsabilidad por falta precisamente de hacer los señalamientos normativos correspondientes. Entonces, sería la respuesta. Yo tengo otra pregunta. Sí, por favor. Tal vez un poquito utópica, pero por ejemplo, si conocemos los daños que puede hacer la IA y también conocemos, digamos, bueno, hay muchas demandas también que se están haciendo colectivamente, pero si eso no procede, entonces, ¿qué se puede hacer ahí, no? ¿Qué podemos hacer nosotros, incluso quienes están en la parte jurídica y quienes trabajan fuera de esa área? Pero si dentro de ahí parece como si todo funcionara desde una retórica, desde la posverdad, ¿no? Donde no hay la lógica, pues parece que ya no importa ahí, o importa más incluso el dinero. Entonces, si ya conocemos todo esto, o sea, ¿qué se puede hacer? Digamos, ¿cuál sería el siguiente paso? Gracias. Mire, yo confío en que todas estas demandas van a prosperar, de una u otra manera, van a prosperar. Les digo, yo lo que siento, así como abogado, lo que percibo, no lo siento, lo percibo, es que Elon Musk está haciendo tiempo. Y está haciendo tiempo precisamente para ver de dónde generar recursos para poder pagar daños y perjuicios. Y en nuestro país sí hay, ya les decía, normas jurídicas, y en muchas instituciones las hay precisamente para proteger a la persona que en un momento determinado se vea afectada por una producción de este tipo. Entonces, yo espero que muy pronto el Senado autorice precisamente algunas modificaciones. Nosotros, les decía, un grupo de especialistas jurídicos, estamos enviando una parte complementaria que es muy importante para contemplar todos esos casos, donde muchas veces el legislador pues lo que hace es, se los voy a decir, ocurrencias. No les pregunta a ustedes. Es como que, por ejemplo, el caso de los impuestos. Levanten la mano al que le preguntaron si está de acuerdo con algún impuesto. Levanten la mano. ¿Le han preguntado a ustedes? ¿O son imposiciones? Pues no, que somos un país democrático. Ahí se los dejo. Muchas gracias, muy buen día.